tengo en mi poder lo que es la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la última, mediante la cual declara inconstitucional todas las fases de reapertura que el gobierno había estipulado en todas sus fases. Estamos a las puertas de la reapertura de la segunda fase, en el sistema de que el presidente Bukele había estipulado de que las fases económicas se iban a ir abriendo dependiendo de lo que era el desarrollo de la pandemia. Ya con esta sentencia que nos está dando la Sala de lo Constitucional, pues obviamente se echa al traste todo el trabajo, todo el avance que se había tenido en el combate a esta pandemia, lamentablemente, pero son cosas que el Poder Judicial ha dado esta resolución que a mi juicio, a mi criterio, no estoy de acuerdo, no la comparto, pero como abogado sabemos de que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento y no aceptan ningún recurso como para poder interponer un recurso ante esta sentencia. Voy a centrarme en lo que es prácticamente extractos para que la población comprenda el alcance de lo que es esta sentencia. Hay que poner de preámbulo que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los estados de emergencia que el señor presidente hacía a través de sus decretos y decía, bueno, decretamos estado de emergencia por 15 días, una cuarentena. Eso quedó totalmente abolido en sentencias anteriores que la Sala había hecho y le quitó al presidente la potestad legal que tiene en el Código de Salud de decretar lo que eran estados de emergencia. Ahora bien, dice los magistrados de la Sala de lo Constitucional que mediante sentencia del 8 de junio de 2020 emitida por la Sala, esta falló inconstitucional por vicios de forma, de un modo general y obligatorio, la ley de restricción temporal de derechos constitucionales para atender la pandemia. Estamos hablando de toda la cantidad de decretos que el presidente dio desde el inicio de esta pandemia y que realmente pues lo único que venía a hacer era combatir y a poder sostener un poco el avance de esta mortal enfermedad, de este mortal virus. La población ha quedado indefensa ante esta situación. Dice la Sala de lo Constitucional que esta sentencia prácticamente va a entrar en vigencia no el día de que emiten ellos su resolución, sino que sería hasta el día 23 de agosto. Dentro de los argumentos que ellos consideran válidos para emitir esta sentencia, ellos mencionan algunos puntos importantes, según lo que ellos manejan de jurisprudencia. Dice de que la limitación de un derecho fundamental, todo lo que es el núcleo, lo central en lo que se fundamenta esta sentencia es en el derecho de movilidad de las personas, el derecho de libertad que tienen las personas de transitar el territorio nacional sin ninguna restricción. Recordemos que la Asamblea Legislativa hizo un decreto de emergencia mediante el cual llevaba el acompañamiento del Ejecutivo y se decretó un régimen de excepción, pero no se le puso ese nombre, pero era un régimen de excepción. Ese decreto fue el que la Sala declaró inconstitucional y de ahí dice que por conexión todos los decretos ejecutivos, incluso este que el presidente tenía de reapertura económica, iba a ser declarado inconstitucional porque no se había cumplido la resolución que la Sala había dado. Ahora bien, lo circunscribe a un derecho fundamental como base para declarar inconstitucional todo el trabajo que ha hecho el Ejecutivo y lo circunscribe a lo que es el derecho de movilidad.
Dice la sala que para suspender derechos fundamentales en el marco de régimen de excepción, que estamos hablando del artículo 29 de la Constitución, se requiere por lo menos del voto de 2/3 de los diputados electos, o sea, mayoría calificada, según el artículo 29 de la Constitución. Recordarán que esto es, según la aritmética que tenemos, 56 votos. Los 56 votos se obtuvieron, se aprobó con 56 votos, pero la sala va un poquito más allá y dice, no basta con hacer un decreto de emergencia con las 2/3 partes de los diputados electos, es decir, la mayoría calificada. No basta con eso porque están vulnerando un derecho constitucional que requiere otra aritmética y lo circunscribe a otro artículo, el artículo 131 ordinal 27, y dice que la suspensión de los derechos estipulados en el artículo 12 de la Constitución, inciso 2, y el artículo 13, inciso 2 de la Constitución, exige el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos, es decir, una mayoría calificada extraordinaria. Si usted divide los 84 diputados entre 4, le da un número el cual usted tiene que multiplicarlo por 3 y eso en total le da que tienen que ser 63 diputados los que tienen que aprobar esto. Ya no estamos hablando de 56, sube la cantidad de diputados. ¿Por qué? Por ser una mayoría calificada extraordinaria. ¿Esto qué quiere decir? El FMLN tiene 23 votos y para poder aprobar lo que es este régimen de excepción, restringiendo el derecho de movilidad de las personas para que no se contagien, se requiere una mayoría calificada extraordinaria. Es decir, que tendrían que votar 2 diputados del FMLN y tendrían que votar los diputados del PDC. Sabemos perfectamente que tanto FMLN como PDC se han opuesto rotundamente a todas las votaciones que ha habido en la Asamblea Legislativa para regular lo que es el estado de emergencia, para regular lo que es estos decretos legislativos que vienen a proteger a la población de un posible contagio y resguardarlos. No estamos hablando de una cuarentena, amigos, no estamos hablando de ninguna cuarentena formal ni restrictiva, estamos hablando de las etapas de reapertura económica que el presidente dijo, la fase 1 termina el 20 de agosto y van a continuar. A eso se refiere. Entonces estamos hablando de que no se está refiriendo en ningún momento a una cuarentena formal, se está refiriendo a las etapas de reapertura económica, el cual todos los gobiernos del mundo, todos sin excepción, quien tiene la potestad para decir cuándo se hacen las etapas de reapertura económica es el presidente de la República. Solo en El Salvador se le ocurre la brillante idea a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la decisión del presidente de poder tener una reapertura económica gradual, controlada y con los protocolos sanitarios debidos. Estamos ante una situación que la población queda en total desamparo. No va a haber ningún marco legal en el cual el presidente pueda actuar, porque primero le quitó la sala la potestad de poder dar un decreto de emergencia. Hoy le quita la potestad de hacer una reapertura económica segura, gradual y con los protocolos de salud. Estamos viendo de que este poder legislativo está actuando con este tipo de sentencias en contra del beneficio de la población. Pero bien, al final de la sentencia, ¿qué dicen los magistrados? Se lavan las manos como Pilato. Dicen ellos, que se ponga de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo para emitir un marco legal que sirva de base para poder implementar esas etapas económicas de reapertura gradual, cuando se sabe y ellos mismos mencionan
que tiene que ser con una mayoría, calificada extraordinaria, es decir, los votos del FMLN, los votos del PDC. Saben perfectamente que estos dos partidos jamás van a dar sus votos para poder hacer esta reapertura económica restringiendo la movilidad según la sala, pero el presidente jamás, nunca dijo: los salvadoreños no pueden salir de su casa, no tienen la facultad legal para poder realizar sus compras, sus mandados. Jamás lo dijo. ¿Por qué? Porque la misma sala le quitó esa potestad para no emitir decretos de emergencia. El argumento de la sala creo que es un argumento gallo-gallina, porque realmente no está tocando el punto medular. Se está yendo por la tangente, está hablando de un derecho de movilidad que en ningún momento el presidente lo ha tocado o trastocado. Está hablando de actividades económicas, está hablando de actividades de desarrollo económico. No está hablando de la restricción de movilidad de las personas el presidente a la hora de estipular lo que son las diferentes fases de reapertura económica. Pero la Sala de lo Constitucional todo lo tira a eso, como para decir, bueno, con esta justifico lo que es mi sentencia, y se le está violando el derecho a los salvadoreños de que salgan a la calle, cuando tenemos rato de que no hay ninguna ley que prohíba que el salvadoreño salga a la calle. Lo único que hay es una reapertura económica en la cual ha dicho el presidente, los sectores a diferentes fechas van a ir incorporándose a la actividad económica, pero la sala echa al trasto todo. La sala ha dicho: señores, a partir del 23 de agosto, acá no hay ley y toda la población puede salir a hacer las actividades normales, todas las actividades económicas, y al parecer ha predominado lo que es el interés económico de la reapertura en total. Estamos hablando, sálvese quien pueda, en pocas palabras. Solo Dios con nosotros, pueblo salvadoreño, en esta reapertura de golpe, de tajo, a través de un decreto, de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, en la cual no están prevaleciendo el derecho principal que estipula el artículo 1 de la Constitución, que es la conservación de la vida del ser humano. No hay función que vaya a sopesar y a estipular un derecho sobre otro que valga más el derecho a la vida y la salud. Esto es una prioridad al derecho económico que tienen las empresas, que tienen los grandes empresarios, y lamentablemente con esta sentencia se le está diciendo a los empresarios: ustedes tienen la razón, vayan a abrir sus negocios y que el pueblo salvadoreño se contagie y sálvese quien pueda. Definitivamente estamos ante una situación nunca antes vista en ningún país del mundo, porque en todos los países lo que hay es un acompañamiento al trabajo que hace el presidente, del legislativo y del judicial. Aquí es al revés: la Asamblea Legislativa obstaculiza el trabajo del gobierno y ahora también el Poder Judicial a través de la Sala de lo Constitucional. Estamos ante una lucha de poderes en la cual el presidente prácticamente está siendo acorralado tanto por los diputados de la Asamblea de oposición como por el Poder Judicial. Y lo único que el presidente pretende es, con todas estas fases económicas, es resguardar la salud y la vida del pueblo salvadoreño, que fue el que lo eligió para que dirigiera lo que es los destinos de nuestro país.